Bien, seguimos en esta programación, contentos y dispuestos a ser parte de lo que Dios ha mandado y lo que nosotros queremos hacer para Él. Gracias al Señor. Ya tenemos personas que están allí en la pantalla y voy a invitarles a abrir sus Biblias en el libro de Mateo capítulo 20. Estamos meditando en el capítulo 20. La semana pasada estuvimos viendo sobre los obreros de la viña del Señor, la forma como Dios recompensa a las personas que trabajan para Él. Y no importa el tiempo que estemos trabajando para el Señor, Dios evalúa nuestro interés, nuestro compromiso. Dios evalúa el deseo ferviente y ardiente que cada uno de nosotros tengamos para servirle. Así que damos gracias al Señor también por esa maravillosa deferencia que tiene a los que nos involucramos. Si usted se involucra, participa, usted se compromete, no a dar, no a deshacerse de algún bien, no estamos hablando de eso. Todo el compromiso es de carácter espiritual y tener ferviente el corazón para servirle al Señor. Dios nos bendiga. Ahora estamos en Mateo 17 al 19. Cada tópico que está en la Biblia lo estoy tratando. Dice, nuevamente Jesús anuncia su muerte. Nuevamente Jesús anuncia su muerte. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino y les dijo, he aquí, subimos a Jerusalén, el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte. Y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Fueron las palabras cortas del Señor. En esta ocasión, Cristo es un poco más detallado que antes para predecir sus sufrimientos. Y como antes, agrega la mención de la resurrección y su gloria. Jesús habló de su sufrimiento y de su muerte, pero lo concadenó con las consecuencias que iban a devenir de este sacrificio, y era precisamente la resurrección y su gloria, que él no se iba a quedar en el sepulcro, porque escrito estaba, no dejarás que tu santo vea corrupción. Y él mismo había dicho, a mí nadie me quita la vida, yo la pongo y la vuelvo a tomar. Y él mismo había dicho, la señal que se les dará será la misma señal de Jonás. Así como Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez, así estará el Hijo del Hombre en la tierra. Y así como Jonás salió, el Hijo del Hombre también resucitará. Esa es la palabra que el Señor ha dejado una y otra vez. Así que a la de la muerte y sus sufrimientos, para dar ánimo a sus discípulos y consolarlos, Jesús está hablándoles de la resurrección y de la gloria que la resurrección traerá, porque se levantará con poder, porque el Cristo resucitado ya no será el mismo
Cristo de antes de su muerte, porque antes de su muerte Jesús estaba humillado en su estado de kenos, en su humillación, pero después de su resurrección, Cristo es glorificado, no verá más muerte, y entonces ya nada le afectará, volverá con la gloria que siempre tuvo al lado del Padre. Bien, toda esa información el Señor lo ha dado en apenas unas cuantas palabras. ¿Por qué? Porque Jesús no ha anunciado una sola vez, sino 3 veces ha anunciado su muerte. Este anuncio se repite por su importancia, es importante. Tal vez nosotros no lo hemos visto, hablamos de muchas cosas, predicamos muchas cosas. Yo entiendo que el evangelio es amplio y que podemos hablar de cualquier parte de la Biblia. Y habiendo tantas doctrinas, podemos predicar de cualquier de ellas. Eso no está malo, no está vedado, no está prohibido. Sin embargo, la base, el fundamento de nuestro mensaje y de nuestra evangelización tiene que estar fundamentado por la muerte y la resurrección. Así que este anuncio se repite porque es importante y también se repite por la resistencia de aceptarlo. No es fácil de ninguna manera para los discípulos que han tenido esperanzas que no le asisten a ellos particular ni individualmente, sino como pueblo judío, las esperanzas de un Mesías. Y al verlo tan majestuoso, tan poderoso, tan lleno de ese poder, entonces sus esperanzas renacieron y lo creyeron como el líder que les iba a traer inmediatamente la restauración al pueblo de Israel. Y de repente, en el esplendor de su gloria, cuando la popularidad de Cristo había rebasado los límites del territorio de Israel y se había ido hasta los confines de algunos lugares extranjeros, cuando la efervescencia de las multitudes estaba cada vez mayor, entonces era el momento de aprovechar esa popularidad, esa aceptación de las masas. Y sin embargo, el Señor, lejos de hacer un programa para consolidar la restauración del reino de Israel, comienza a hablar de su muerte. Para un ser humano, hablar de su muerte es hablar de su fin, es hablar de su derrota, es hablar de su incapacidad para continuar, es segmentar, terminar, finiquitar todas las propuestas que ha podido hacerse. Entonces, había resistencia por parte de los discípulos, no lo podían aceptar tan fácilmente. Así que comparando los 3 anuncios, se descubren algunos hechos de muy grande interés. Los 3 anuncios de la muerte y resurrección de Jesús, primeramente se hicieron en lugares distintos. Esto es lo que vemos en la palabra del Señor. El primer anuncio fue inmediatamente después de la gran confesión de Pedro en Cesarea de Filipo, cuando Pedro había dicho: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús había dicho que sobre esta roca de la revelación de la verdad divina fundaría su iglesia y que las puertas del infierno no prevalecerían sobre ella. Y mirando a Pedro le dice: y a ti te daré
la llave del reino de los cielos. Todas esas promesas extraordinarias que parten de una sola confesión, eso entusiasmó y dio sentido a las esperanzas de los apóstoles. Así que después de hacer este anuncio tan elocuente, este anuncio tan prometedor, como alguien que va a hacer un programa, ¿no? Y la visión se va extendiendo y aparece la programación ya definida. Pero de repente, en medio o al inicio de esta programación, pues aparece el anuncio, un anuncio triste. En Mateo 6:21 dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén. Claro que era necesario ir a Jerusalén para un judío. No había deseo más grande, no había anhelo más grande, ni realización más grande para un judío que ir a Jerusalén. Pero el Señor anunciaba que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho, dice, de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas. Mire lo que está diciendo Jesús. No va a padecer de los romanos, no va a padecer de los griegos o de algún pueblo gentil enemigo de los judíos. No, su padecimiento va a venir de los sacerdotes, va a venir de los escribas, va a venir de los principales, de los que gobiernan al pueblo judío. Y ser muerto, dice, y resucitar al tercer día. Ese fue el primer anuncio que el Señor hizo en este lugar de Cesarea de Filipo. Cuando acababa Pedro de hacer semejante declaración y Jesús fundar proféticamente la iglesia sobre la revelación, y de repente el Señor lanza la primera vez su anuncio, que cayó, por supuesto, perturbadoramente sobre el corazón de cada uno de los que lo escuchaban. El segundo anuncio tuvo lugar pocos días después en Galilea. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Vuelve el Señor a hacer este segundo anuncio. Y después de esta experiencia que habían tenido en el monte de la transfiguración, una experiencia inenarrable, los tres discípulos habían visto a Jesús glorificado junto con el patriarca y apóstol, junto con Moisés y Elías. Y habían escuchado la voz, la misma voz que se oyó cuando Jesús en el Jordán se bautizaba, confirmando verdaderamente que él era el Hijo amado de Dios, del Padre. Así que después de cada extraordinario acontecimiento, el Señor, en lugar de encumbrar más lo que está sucediendo, como que lo iba apagando otra vez esta terrible noticia de que él iba a morir. Y el tercer anuncio tuvo lugar un mes después, camino a Jerusalén, quizás en Perea, enfrente de Jericó. Dice 20:18, el que hemos leído ya. He aquí subimos a Jerusalén, ellos están en Perea. Y dice, he aquí subimos a Jerusalén, el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y lo condenarán a muerte. El mismo anuncio. Esta es la tercera y la última vez que Jesús anunció este evento tan temible por los discípulos y tan terrible por los acontecimientos.
Jesús estaba en el camino, había multitudes que le seguían por lo que él estaba diciendo y estaba haciendo. Y Jesús en el camino, posiblemente en un momento de descanso, ha llamado a sus discípulos aparte, porque él no comunicaba abiertamente estas verdades. La gente de afuera en realidad no se enteraba de muchas cosas. Y Jesús le dijo, a ellos solo les hablo por parábolas, pero a ustedes les es permitido conocer los secretos más íntimos del reino de los cielos. Entonces, esa fue la forma casi confidencial como Jesús estaba dando su tercer anuncio a sus discípulos. Y ya se imaginan ustedes, en el primer anuncio Pedro se negó y le dijo, espantado, Señor, no te ocurra cosa semejante. Aún le dijo, yo estoy dispuesto a seguirte hasta la muerte. Mire, Pedro está decidido, se opone. Y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, porque no estás poniendo la mira en las cosas de Dios, sino de los hombres. Es normal para un ser humano enfrentar y no desear la muerte para nada. Es algo normal. En medio de esta pandemia nosotros vemos un enemigo común. Nadie está mirando un medio a través del cual la gente se está yendo a la presencia de Dios, de ninguna manera. En los pequeños y cortos epitafios que se están haciendo o escribiendo en torno a la muerte de algún predicador, estoy leyendo que dice partió a la presencia de Dios. Pero yo me imagino que en la realidad alrededor y cerca de la familia del que partió no hay tanta alegría. Hay dolor, hay consternación, hay un vacío, hay una ausencia de algo, como que hemos perdido a alguien. Siempre la muerte será un terrible espanto. Y hay que combatirla, por supuesto. Y no hay que desearla, por supuesto. Y hay que postergarla. Si pudiéramos postergarla hasta los 100 años de nuestra vida, aunque la vida nos parezca o la llevemos con tanto sufrimiento, con tanto dolor, con tanto pesar, con tanto sacrificio, no importa, aunque sea una vida a medias, pero al fin una vida. Es el deseo del hombre cristiano y no cristiano, del hombre de ciencia o del hombre que no lo es. Así que el Señor, al anunciar su muerte, no está anunciando nada agradable para los que le aman. Para los que no le aman, pues, era el salirse del apuro de un líder que les está haciendo la vida en cuadritos. Pero para los que lo aman, los que han recibido sanidad, los que han sido liberados, los que han recibido una palabra de esperanza, los que han visto la gloria de Dios a través de él y han glorificado al Señor por el poder de Dios en los hombres, así dicen algunos pasajes de la palabra del Señor. Entonces, para ellos no es nada agradable escuchar estas palabras. Ahora, Jesús no está anunciando una muerte natural. Es otra de las cosas que tenemos que evaluar aquí. Él está anunciando sufrimiento y mucho dolor. Había una extraña totalidad en el sufrimiento que Jesús se anticipaba. Era un sufrimiento en el que no faltaría ningún dolor de corazón, de mente y cuerpo. Era un asesinato lo que el Señor estaba anunciando. Él decía, había de ser entregado traidoramente, o sea,
en el grupo reducido de la gente de mayor confianza se iba a perpetrar una traición. Y cuando estuvieron en la última cena, Jesús dijo, uno de ustedes me va a entregar. Al unísono, los 12 discípulos dijeron, seré yo, Señor. Ninguno de ellos se escudó. Ninguno de ellos no dijo, no, no, yo no, Señor. La pregunta al unísono de los 12 fue, ¿seré yo, Señor? O sea que la duda estaba en cada uno de ellos. Así que era una muerte con mucho sufrimiento y era una muerte que partía de una traición y era una muerte que iba a ser dada en manos de los sacerdotes y de los escribas. Ahí es donde vemos el sufrimiento del corazón quebrantado por la lealtad de los amigos. Había de ser condenado a muerte. Ahí vemos el sufrimiento de la injusticia, que es tan difícil de soportar. Había de ser objeto de burlas para los romanos. Ahí vemos el sufrimiento de la humillación y de los insultos deliberados. Mire todo lo que iba a tener este sacrificio. Había de ser azotado. Pocas torturas ha habido en el mundo que se pudieran comparar con el látigo romano, como conocido como el látigo de las 9 colas. Dicen que en cada látigo había una terminación, un terminal, 9 terminales, y en cada terminal o trencita había pedazos de hierro, entonces incrustado en el látigo, ¿no? Y cuando con eso golpeaba, el que pegaba, jalaba y era un motivo para sacar carne, sacar piel. Así que una persona fragelada quedaba totalmente picado. Era terrible, era terrible. Así que vemos el sufrimiento y el dolor físico, pero magnificado de una forma como que se están ensañando con él. Y por último, él está anunciando que había de ser crucificado. La gente le temía a la cruz. Era el castigo más severo y solo se castigaba a los que habían cometido crímenes execrables de sedición, de traición a la patria. Jesús, por supuesto, no había cometido ninguno de estos crímenes. Ahora, estos crímenes solo se aplicaban a los ciudadanos que no eran romanos. La ley prohibía, así como lo oímos, la ley prohibía que un romano sea crucificado. ¿Por qué? Porque en realidad, aparte de ser tan doloroso, era tan humillante. Era un espectáculo que la gente prácticamente no habría podido soportar. Así que así vemos el sufrimiento supremo de la muerte y Jesús lo sabía de una forma minuciosa. Conocía cada pormenor de la muerte que iba a tener. Eso es lo que lo angustiaba, comenzando por la deslealtad de aquel que lo iba a traicionar y por todo el ensañamiento que venía de quién, no de los romanos. Ustedes saben que Roma participó en la crucifixión a través de Pilato, que era su gobernador. Y el gobernador no quiso asesinarlo. Por el contrario, luchó para liberarlo. Inclusive le animó, lo exhortó a Jesús para decir que hable, que se defienda para que lo libere. No quería condenarlo.
Pero Jesús enmudeció, dice la palabra del Señor. Lejos de defenderse, podía hacerlo. Lejos de defenderse, él dijo, si a ti no te hubieran dado autoridad para tomarme, no lo habrías hecho. Así que esta autoridad viene del cielo. Como quien diciendo, no te sientas responsable, porque todo lo que va a suceder está escrito. Y el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no. Aunque sea, aunque haya sido, aunque fue la profecía contra el mismo Hijo de Dios. Tenemos que entender. A veces la gente no lo entiende. No lo entiende. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que lo temen y los defiende. Algunas personas he visto en el Facebook que anuncian que les ha pasado algo. Recién he estado leyendo algo anodino, sin mucho sentido. Y un pastor que yo conozco le ha escrito inmediatamente, y el ángel de la guarda se ha dormido, le dice en forma burlona. Yo siento mucha pena. Una vez alguien me dijo a mí, y yo le dije, hermano, no creo que se haya dormido. Los ángeles no duermen. Si a nosotros nos sucede, no es porque el ángel esté durmiendo, sino que el cristiano está sujeto al sufrimiento y dolor. El cristiano está sujeto a ser parte de este mundo caótico. Y lo único que Dios defiende y donde el ángel no se dormirá nunca es cuando el diablo quiera tocar nuestra alma. Pero si el diablo quiere tocar tu capa, tu reloj, tu sortija, tu billetera, que la toque. Jamás Dios va a defender, a menos que haya un propósito sobrenatural para eso. Tampoco estamos en contra. El ángel de Jehová está alrededor nuestro y nos defiende. Porque el diablo rugirá y no nos tocará. Como dijo Pablo, aunque esté enfermo, perseguido, empobrecido, no es porque el ángel esté durmiendo, sino que Dios lo está permitiendo. A través de grandes sufrimientos pasaremos a la eternidad y seremos probados maravillosamente. Bueno, el asunto es que el Señor está anunciando el sufrimiento tan supremo. Es como si Jesús hubiera de reunir en sí mismo toda clase de sufrimiento físico, como si él quisiera él que todo el dolor, que todo el sufrimiento, que toda la maldad, que todo el pecado converjan en la cruz, que no haya nada de la bajeza humana, que no haya nada de la condición nefasta del hombre, que no quede nada fuera de la cruz, que ahí sea el punto neurálgico donde todo el elemento humano de maldiciones converjan, se encuentren. Y parece que el Señor lo logró. Sin darse cuenta, el diablo agitó las pasiones. Sin darse cuenta, el diablo asusó a la gente, soliviantó el sentimiento del hombre para que actúe de esa forma tan absurda. Pero eso era precisamente el sentido de la expiación, que no haya un pecado que no quede cubierto, que no haya una maldad, impiedad que no quede cubierta por la sangre de Cristo, que no haya un acto malo ni contra el hombre ni contra Dios que no se haya pagado. Todo el vendaval, el sufrimiento y el dolor era necesario que se exprese, porque Dios en Cristo está cancelando toda deuda que se presente contra el hombre caído. Así que si no lo entendemos de esa manera,
vamos a tener que convertirnos o vamos a tener que estudiar de nuevo el Nuevo Testamento. Así que toda clase de sufrimiento físico, emocional, mental que el mundo pudiera infligir, tenía que darse ahí. Bien, Jesús había anunciado su sufrimiento, pero también anunció su victoria. Las palabras de Jesús no terminan ahí, sino que pasó a anunciar confiadamente su resurrección. En ningún momento el Señor vaciló, en ningún momento el Señor dudó, en ningún momento dubitó. Sus palabras fueron tan tajantes, aún en medio del dolor y el sufrimiento, él sabía y lo declaraba, aunque a la gente no le entraba, a los discípulos no le entraban ni con explicaciones matemáticas lo que le iba a suceder al Señor, ni sumando 2 más 2 podían comprenderlo. El Señor hablaba olímpicamente de su resurrección. Así, al otro lado del telón del sufrimiento se encontraba la revelación de la gloria. Al otro lado de la cruz estaba la corona. Al otro lado de la derrota estaba la victoria. Al otro lado de la muerte estaba la vida. Gloria sea al Señor. Cada vez que anunció el Señor y cada vez que oigamos este anuncio, estamos viendo no solo la tumba donde lo enterraron, sino la tumba de donde él salió. Así que cuando consideramos la necesidad de la humillación y sufrimiento del Hijo de Dios para la salvación de los pecadores, ¿qué debemos de pensar? ¿Qué debemos de darnos cuenta? De la libre disposición, de la riqueza de la gracia divina para nuestra salvación. Dios nos bendiga. El anuncio de su muerte era el anuncio de nuestra victoria, porque ahí hemos sido redimidos. Que el Señor nos bendiga grandemente. Gloria a su nombre.